Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hoy domingo 4 de abril del 2021, Semana Santa, domingo de resurrección, donde el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y muy bien, vamos a ir al mensaje de este domingo. Y se titula La crucifixión y la resurrección. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 27, 32 en adelante. La crucifixión y la resurrección. Mateo, capítulo 27, versículo 32 en adelante, que es una de las bases bíblicas que habla precisamente sobre la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Dice ahí en Mateo 27, versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre. Le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciéndele de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniendo en él una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente
este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Muy bien. La crucifixión de el Señor Jesucristo es un evento que se celebra anualmente, como lo sabemos, en todo el mundo cada año, la famosa Semana Santa, ¿verdad? Que esto lo inventó Roma, por si ustedes no sabían, porque los cristianos en sí no tenemos por qué celebrar de alguna forma de tradición la Semana Santa. En el sentido de que, por ejemplo, la religión romana, que fue la que instituyó la Semana Santa, al celebrarlo de una forma específica en cuanto ellos que realizan un Via Crucis, una representación de la muerte del Señor Jesús, y hacen ritos y no comen carne, le llaman la Cuaresma. Ustedes saben qué significa la Cuaresma, que es un ayuno de 40 días, de acuerdo a la tradición católica, de que la Cuaresma es donde ellos, que no está en la Biblia hacer esto, donde ellos les dicen a sus creyentes que no tenemos que comer carne, que no tienen que comer carne desde que inicia el día de ceniza, que es en el mes de febrero, hasta el día de hoy. Si ustedes no sabían esto, ni yo lo sabía, lo investigué, y si se acuerdan, cuando estábamos chamacos, oíamos que decíamos que no podíamos comer carne, menos en los días de Semana Santa, Viernes Santo, etcétera, etcétera, que no se podía comer carne, y que no podías hacer nada, que no hicieras nada, ni que hacer, ni nada. Yo así me enseñaron mis papás, y que el día sábado estaban comiendo quemando a los judíos de trapo. Es una tradición. Bueno, y nosotros cuando estábamos en esa religión, obviamente no sabíamos nada por no investigar, por no leer la palabra, etcétera, etcétera. Y ahí íbamos siguiendo la corriente, ¿no? Y nosotros como cristianos no tenemos esa tradición de celebrarlo de esa forma, con ritos y ceremonias especiales. ¿Por qué nosotros como cristianos no tenemos esa tradición de celebrarlo de esa forma, con ritos y ceremonias? Sino más bien aprovechamos este tiempo, obviamente, que gracias a Dios, el mundo celebra la muerte del Señor Jesucristo, pero también nosotros como cristianos tomamos estas fechas para tratar de aprovechar y de mandar el evangelio al mundo, de hablarle a las personas cuál fue el significado realmente de la muerte del Señor Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros no éramos cristianos, tomábamos la Semana Santa, algunos lo tomaban un poco en serio, otros no, otros pasaba desapercibido, y no nos había caído el 20, la muerte y crucifixión del Señor, sino que no nos había sido revelada cuál era el trasfondo de todo eso. Yo me acuerdo que mirábamos las películas de Jesús y nos removía el corazón, nuestros sentimientos, pero pasando ya esto, todo volvía otra vez a la normalidad. Muy bien. Ahora, muy bien. De acuerdo a esta tradición de Semana Santa, ¿alguien me puede decir dónde tuvo su origen realmente esta celebración? Esta celebración viene su origen
de la fiesta de la Pascua. La Pascua, ¿qué es la fiesta de la Pascua? Se celebran, los judíos hasta hoy en día celebran la salida del pueblo de Israel de Egipto el 14 de Nisan, que es el calendario judío, que aproximadamente cae en estas fechas entre febrero y abril. Y es que los judíos celebran la Pascua. ¿Saben qué significa la palabra Pascua? En el hebreo es Pesach, P-E-S-H-E, con K, o Pesach, así se pronuncia la palabra y se escribe así, P-S-H-E-A-K. Lo vamos a corroborar. Esto está, miren, vayamos rápidamente, ojalá que nos dé tiempo. Quiero tomar esta introducción. Vaya por favor rápidamente a Éxodo 12:5. Éxodo 12:5. No vamos a leer todo, pero en el primer versículo tiene como título la Pascua. Y es donde Dios le da la orden a Moisés de celebrar esta cena, esta fiesta al pueblo de Israel. Y dice así en el versículo 5, miren. Si quieren, mejor leamos desde el versículo 1 para que entendamos. Y aquí está la institución de la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tomase cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. 5. El animal será sin defecto, o sea el cordero, macho de un año, los tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Mire, fíjese, ponga atención a este versículo porque al ratito viene la enseñanza. Que lo tendrán que inmolar, o sea, sacrificar entre las 2 tardes. Ahorita vemos que es las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes, en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Bueno, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Bueno, muy bien, pero si vemos lo que tenemos que analizar acá es el versículo del 5 al 8. Es donde Dios dice que tendrían que tomar un cordero sin defecto, ¿verdad? Y que lo tendrían que inmolar entre las 2 tardes. Los judíos tienen un horario, en aquel tiempo, tienen un horario diferente de 24 horas al que nosotros. Nosotros sabemos que al llegar las 12 de la noche, es que llegó las 24 horas, a las 12 de la noche. Ellos, en vez de que sean las 12 de la noche, para ellos las 24 horas llega a las 6 de la tarde. Muy bien, a las 6 de la tarde. Y que manejaban un horario que a las 9 de la mañana
ellos le llaman la hora novena. 9 de la mañana, la hora novena, 12 del día, la hora sexta, perdón, a ver, ahorita lo checo, la hora novena, perdón, me equivoqué, la hora novena, la hora tercera y la hora sexta. 9 de la mañana, la hora novena, 12 del día, la hora tercera y 6 de la tarde, la hora sexta. Y ahorita voy a corroborar si no me equivoqué. Bueno, entonces ellos tendrían que sacrificar entre las 2 tardes. Muy bien. O sea que a Jesucristo, si lo estamos comparando, porque Él venía cumpliendo esta profecía, era un cordero sin mancha, Jesús sin pecado. Y Jesús, de acuerdo a los evangelios que vamos a ver más adelantito, Él fue sacrificado entre las 2 tardes. O sea, entre las 3 y las 6 de la tarde, entre esas dos, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde es donde muere el Señor Jesucristo. Pero vamos a ver también ahorita que Él lo crucifican desde las 9 de la mañana, lo cuelgan en la cruz. Mire, es por eso de que el Señor Jesús, un día antes, ese mismo día, a las 6 de la tarde, si leemos tantito el Evangelio, ahorita Mateo 26, 17. Quiero que corra lo más rápido, apunte y vuele. Dice Mateo 26, 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y le dijo, id a la ciudad de cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Muy bien. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y ahí más abajo empezamos, no nos va a dar tiempo de todo, nada más estoy poniendo algunos puntos, pero esa tarde en que el Señor lo aprenden, como los judíos tenían este horario de que a las 6 de la tarde daba el final del día, no a las 12 de la noche como nosotros, a esa hora, a las 6 de la tarde, Él empezó a celebrar la Pascua con sus discípulos. O sea, ¿qué tenían que hacer los discípulos? Inmolar un cordero, prepararlo como mandaba el Antiguo Testamento, y Jesús, precisamente ese día, antes de que lo aprendieran, 1 hora antes, celebra la Pascua con sus discípulos, y esto sucedió aproximadamente a las 6 de la tarde, de acuerdo a los horarios que el pueblo de Israel manejaba. ¿Por qué? Porque ya en Éxodo, ¿por qué sacamos estas conclusiones? Y porque la Biblia no nos da exactamente toda una cronología del tiempo de su martirio del Señor Jesús, de la pasión que Él tuvo que pasar, sino que por los horarios en que se celebraban las fiestas de la Pascua, que era entre las 2 tardes, entonces el cordero que mataban tenía que morir entre las 2 tardes, entre 3 y 6. Muy bien, entonces Jesús celebra la Pascua a las 6 de la tarde. Y miren, les voy a ir dando unos datos, que a las 6 de la tarde Jesús toma la cena del Señor con sus discípulos. Al final, después de que ellos toman la cena, vamos a llevarlo así una cronología, por decirlo, no es así tal, pero aproximadamente como las 7 de la noche, después de la cena, al final que bendice el pan y el vino, y les dice todavía, si ustedes han leído, esta fruto de la vid no la volveré a beber con ustedes, sino hasta el reino de mi Padre. ¿Qué estaba diciendo Cristo? El fruto de la vid era el vino. De un vid es viñedo.
ese vino que con él estaba celebrando la Santa Cena con sus discípulos, les decía, miren que es la última vez que cenamos juntos y tomamos este vino. No la voy a volver a tomar hasta el reino de mi Padre. ¿Cuándo es el reino entonces? ¿Cuándo sería ese reino? Hasta el reino milenial. Cuando Él venga a instaurar el reino milenial, ahí se volverá. Por eso, cuando estudiamos la voz del Cordero, habrá una gran fiesta, y cuando regrese el Señor Jesús, también va a haber una fiesta donde van a entrar los invitados, etcétera, etcétera, y celebrará Él otra vez, habrá otra fiesta, porque lo vimos, donde se cumple esta profecía que Él dijo, que hasta el reino de mi Padre, que es en el reino milenial, volvería a tomar ese vino que tomó en la última cena con sus discípulos. Muy bien, miren, como las 7 de la noche, ya después de que hayan cenado, Jesús les dice, uno de ustedes va a traicionarme. Los apóstoles se sorprendieron y le preguntaron, ¿quién? Jesús le contestó, es el hombre a quien le doy este pedazo de pan. Entonces le dio un pedazo de pan a Judas, y sabemos que Judas fue el que va y que remoja su pan en su taza del Señor. Muy bien, y cuando lo hizo, le pregunta y le dice Jesús, lo que has de hacer, hazlo ya. Se levanta Judas, se sale, ¿y qué fue a hacer? A buscar a los sacerdotes para venderlos por unas 30 monedas de plata. Bueno, llegan las 20 horas, y el mensaje de la última cena sería esto. Juan 14, 27, vaya anotando unas citas para que nos dé tiempo. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo la da, no se turbe el corazón, ni tengan miedo. Aproximadamente a las 9 de la noche, fíjense qué pasó. Después de que hubo cenado con sus discípulos, entre 9 y 10 de la noche, Él y sus discípulos se van al huerto de Getsemaní, o el monte de los olivos. ¿Usted ha leído esa palabra Getsemaní? Significa aceite prensado. O sea, ahora entendemos que significa aceite prensado, o sea, hacer presión. ¿Qué es lo que sintió el Señor Jesús cuando fue al huerto de Getsemaní y quedó y se puso a orar? ¿Se acuerdan que Él fue a orar al Padre 3 veces? Y le dice, Padre, haz de mí que pase esta copa, pero no que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y venía y los hallaba durmiendo los discípulos y les reclamó diciendo, ustedes no han podido velar conmigo una hora. Ve, y se fue a orar. Tanto que en los evangelios, no nos va a dar tiempo, se lo estoy resumiendo, de que él dice que tanta sentía la presión que se venía sobre su vida, sobre su cuerpo. Él en su parte humana no quería sufrir, porque era Dios, pero era hombre también, y en su parte humana no quería sufrir. Imagínense que algunos de nosotros nos sentencian de esa forma, y nosotros no quisiéramos llegar a ese sufrimiento. Eso es lo que sintió el Señor Jesús. Él no quería, pero le decía al Padre, si no hay otra forma de que tú puedas perdonar a los seres humanos, y yo soy el único medio para que tú puedas perdonar, pues hágase tu voluntad. Pero él no quería en su parte. Muy bien. Oró 3 veces y dice uno de los evangelios que expiró, las gotas de sudor eran como de sangre, que expiraba ya como gotas de sangre por tanta presión en su parte humana. También dicen los evangelios que él se entristeció, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y en el huerto de Getsemaní, donde estaba orando con sus discípulos, eran aproximadamente a las 9:10, en esos lapsos de las 9 a las 12 de la noche, llega Judas con los soldados romanos y los sacerdotes. ¿Se acuerdan de la película? Ahí lo vimos ilustrado. Aproximadamente como 11 de la noche, el Señor Jesucristo es aprehendido como ladrón, y los evangelios dicen que lo amarraron. ¿Y qué pasó después de que lo aprendieron? Sabemos que Judas le da un beso, y que con un beso entregas a tu maestro, porque ese había sido el acuerdo que Judas había hecho con los sacerdotes, de que por 30 monedas de plata le dijo Judas a los sacerdotes, al que yo dé un beso en la mejilla, ese es. Bueno,
¿Por qué le estoy resumiendo esto? Para que usted entienda, mire, el sufrimiento tan fuerte de que ningún ser humano hubiera soportado estar casi 24 horas sufriendo sin comer nada, ni tomar agua, sin poder dormir, ni cabecear un ratito. Mire, aproximadamente 11 de la noche aprenden al Señor Jesucristo. Lo llevan a la 1 de la mañana, 11 de la noche, a las 12 de la noche, los discípulos abandonan a Jesús. Es donde dice aquí en Marcos 14:50, y todos los que estaban con Jesús le abandonaron y huyeron. Y en otro de los evangelios dice que uno de los discípulos que hasta dejó la ropa tirada y se fue desnudo. Ahí lo va a leer. 1 de la mañana Jesús es llevado a la casa de Anás, uno de los sacerdotes. Juan 18, 12 al 13. Vaya anotando, nada más anote para que avancemos. Los soldados con el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a la casa de Anás. Aproximadamente 1 de la mañana. 2 de la mañana Jesús es llevado a la casa del pontífice Caifás. ¿Se acuerdan? Primero Anás, luego lo trasladan a Caifás. Eso está en Mateo 26:57. Vayan tomando las bases bíblicas que le estoy dando. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Hicieron un consejo, dice los evangelios, que para matarle. Cuando lo llevan, ya habían hecho un complot, un acuerdo que iban a prender a Jesús, pero para matarlo. 3 de la mañana, Pedro niega al Señor 3 veces. ¿Por qué decimos que a las 3 de la mañana? Y llevamos esta cronología que yo me puse a investigué y estudié, porque a las 3 de la mañana es cuando los gallos cantan por primera vez. Si usted ha escuchado, hay gallos que cantan a las 3, 4 y 5 de la mañana. Por eso a las 3 de la mañana fue que Pedro niega a Jesús, cuando el gallo cantó por tercera vez. Muy bien. Después, 4 de la madrugada, lo tenían ahí al Señor en el Sanedrín, lo tenían ahí en el consejo, y es ahí donde lo están enjuiciando, y es ahí donde le preguntan: si tú eres el Hijo de Dios, dínoslos. ¿Y qué le contestó? Tú lo has dicho. Y cuando él se refiere en estas palabras, viene uno de los soldados y le da una cachetada. En otros evangelios dice que lo golpeaban. Antier me estuve estudiando mucho de esto, estuve los evangelios sinópticos, y yo miraba que Marcos decía una cosa, Lucas otra cosa, y como que lo que no narró Lucas lo decía Marcos, y lo que no decía Marcos lo narró Mateo. Y así fui entregando. En un evangelio dice que le soltaron una bofetada, una cachetada. Viene en los otros evangelios, dice que lo golpeaban y se burlaban de él, diciendo: a ver, dinos, ¿quién te pegó? Y se burlaban y se reían y le estaban pegando, lo golpeaban y le estaban dando con puñetazos. Imagínense todo el sufrimiento que pasó el Señor. 4 de la mañana lo tenían ahí enjuiciando. 5 de la mañana, en cuanto se hizo de día, ya casi amaneciendo, se reunió, anote Lucas 22:66. Y estos versículos lo puedan ir ya estudiando con calma más en su casa. Ahorita estamos haciendo la pasión, la crucifixión. Miren cómo se llevó la cronología aproximadamente. En cuanto se hizo de día, se reunió el consejo de los ancianos del pueblo, sumos sacerdotes y escribas, le hicieron venir al Sanedrín. A las 5 de la mañana. El Sanedrín, ustedes vieron en la película que era un lugar, un tribunal donde los líderes religiosos lo empezaron a acusar de blasfemia. Cuando lo llevan atado
toda esa noche lo habían llevado ante Anás y luego ante Caifás y luego al Sanedrín, atado, y lo estaban enjuiciando, etcétera, etcétera. Y ya casi estaba amaneciendo, que a las 6 de la mañana, Juan 18:33, anote, 6 de la mañana aproximadamente, lo llevan ante Pilato. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahí es donde empieza con Pilato el juicio. A las 7 de la mañana aproximadamente Jesús es enviado ante Herodes. Herodes con su guardia lo trató con desprecio para burlarse de él, lo cubrió con un manto espléndido. Lucas 23:11. Y a las 8 de la mañana, otra vez Jesús es devuelto ante Pilato. ¿Y qué pasó? Cuando está ante Pilato, al ver que el pueblo estaba presionando tanto que Pilato, al oír hablar de los judíos que se había proclamado el Hijo de Dios, dice los evangelios que él tuvo temor. Tanto que en la noche la mujer de Pilato, esto está en los evangelios, a ver, ahorita se lo doy, fue y le dijo a Pilato, ¿sabes qué, Pilato? No hagas nada con ese hombre porque ya tuve muchas pesadillas. Ese hombre es inocente. Y cuando Pilato escucha eso de su mujer, tuvo miedo. Pero como estaba la presión del pueblo, presionando tanto que crucifícale, que queremos a Barrabás, entonces ¿qué hizo Pilato? Bueno, según juzguen ustedes, yo me lavo las manos. Porque en la tradición judía, en la tradición de ellos, estaba la tradición de que podías soltar a uno de los dos. Y como la gente eligió a Barrabás, entonces Jesús da la orden, crucifíquenle ustedes, yo me lavo las manos. Muy bien. A las 9 de la mañana, Juan 19:17. Así como fue, se llevaron a Jesús cargando con su propia cruz, salió de la ciudad hacia el lugar llamado el Calvario o de la Calavera o el Gólgota, que leímos que en hebreo es Gólgota, 9 de la mañana. Y ahorita le doy en el horario. Un segundito. Aproximadamente a Jesús lo llevan ante Pilato a las 6 de la mañana y a las 9 de la mañana, que era la hora novena, lo crucifican, lo ponen en la cruz. A Jesús, imagínense, 9 de la mañana. Empezó su pasión a las 11 de la noche aproximadamente. Toda la noche sin dormir, sin comer, sin tomar agua, nada. Lo habían golpeado, lo habían maltratado, lo habían tratado como un delincuente. Las 9 de la mañana lo ponen en la cruz. Y desde la cruz hasta las 12 del día estuvo colgado ese pobre hombre. ¿Qué pasó después? Al llegar las 3 de la tarde, dice que hubo tinieblas por un rato. Hasta las 6, entre las 3 y las 6 de la tarde hubo tinieblas.
Y es aquí donde regresamos, donde estábamos leyendo nuestro pasaje de Mateo 27. En el versículo 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Perdón, estaba yo equivocado. La hora tercera, 9 de la mañana. La hora sexta, 12. Desde la hora sexta, dice aquí, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Sexta es 3 de la tarde, novena 6 de la tarde. Repito, la hora sexta, 3 de la tarde, y la hora novena, 6 de la tarde. ¿Quedó? Hora sexta, 3 de la tarde, y la hora novena, 6 de la tarde. Cerca, y es aquí en el versículo 46, si usted lee conmigo, ahí versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, o sea, cerca de la hora novena, casi las 6 de la tarde. Jesús clama al Padre. Hubo tinieblas, lo más posible seguro que hubo un eclipse solar. Eso es lo que pudo haber pasado. Desde las 6 de la tarde, desde las 3 a las 6 hubo tinieblas. Es ahí donde solo Dios sabe y Jesús qué pasó. Pero lo que yo voy, imagínense todo el martirio. 11 de la noche aproximadamente, toda la noche despierto, sufriendo, aguantando. Imagínense qué hombre, qué ser humano podría aguantar este juicio tan fuerte que tuvo el Señor Jesús, de que no probó bocadillo, nada, ni agua, no sé, no menciona aquí si no pudo ir ni al baño. Tanto que hasta las 6 de la tarde fue que muere el Señor Jesús, cumpliéndose así una profecía del Salmo 22. Mire, vayamos al Salmo 22. ¿Cómo es posible que el rey David, inspirado por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, cuando él se pone a escribir este salmo, estaba profetizando el sacrificio de Jesús? Dice así, el versículo 1 del Salmo 22. Póngala ahí en su libreta, profecía de la crucifixión de Cristo. 1000 años antes. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que dijo Jesús antes de morir. ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación y de las palabras de mi clamor. Vayamos más abajo. Versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Y no era lo mismo que decían los que estaban allá abajo en el día de la cruz, confío en él, confío en Dios, líbrele ahora si quiere, y le decían, bájate si tú eres el Hijo de Dios. La misma profecía que estaba aquí en este salmo. Mire, vamos más abajito. Versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos
y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Cuando Jesús decía, ¿por qué me has desamparado? Pero mire el versículo 14. Que he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Qué quiere decir mi corazón como fue como cera derritiéndose? Usted sabe que cuando Jesús muere, viene uno de los soldados y le atraviesa la lanza y le llega al corazón. El corazón de Jesús, cuando es atravesada por la lanza, atravesó el pericardio es lo que cubre y perfora y le llega al centro. Este versículo, en el momento que Jesús es atravesado por esa lanza, en ese momento el Señor muere. ¿Y sabe de qué? De dolor. A Jesús, cuando lo atraviesan, su corazón explotó, reventó por esa lanza y Él muere de dolor por tus pecados y mis pecados. A Jesús le reventaron el corazón y murió de dolor por tus pecados y mis pecados. Y fíjense que Jesús, desde que lo aprenden, nunca se puso al brinco, nunca les reclamó, podía mandar a llamar una legión de ángeles para que los defendieran. ¿Por qué creen que Jesús cayó durante todo su juicio? ¿Por qué no abrió su boca, como dice Isaías 53? No abrió su boca. ¿Qué pasa en una corte cuando enjuician a alguien y es culpable? Y le dicen, por esto, tú vas a condenación. Cuando realmente son culpables, el que está siendo condenado, enjuiciado, calla y no abre su. Mas cuando no es así, ellos se defienden. ¿Verdad? Usted lo ha visto. Conoce esta ley. Entonces, ¿por qué Jesús cayó si Él no era culpable? Porque nosotros éramos los culpables. Pero Él, al tomar nuestro lugar, se hizo culpable y como era culpable, cayó al tomar nuestros pecados y llevarlos Él. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 12:2. Vaya ahí conmigo. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. ¿Sabe usted qué quiere decir menospreció el oprobio? O sea que Jesús, cuando estaba en la cruz, antes de morir, en vez de que Él, ¿qué es lo que hace una persona cuando está sufriendo? Se queja. Y pobre de mí, como sufro, etcétera, etcétera. Mas sin embargo, cuando Jesús estaba abierto sus manos, clavando en esa cruz, Él, en vez de enjuiciar, condenar, reclamarles, les dijo,
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en vez de que dijera, desgraciados van a ver, ahorita me van a ver, le voy a decir a mi Padre que mande una legión de ángeles para que los fulmine, los acabe, mas sin embargo, él cayó, no dijo nada. ¿Y qué es lo que estaba diciendo este versículo? Yo lo estuve analizando mucho. Cuando dice que menospreció, que en vez de que Jesús se sintiera así, él muy sufrido, sufriendo, el hombre sufrido, se gozó. O sea que, ¿quién puede gozarse en medio del dolor como ser humano? Nadie. Nadie se puede gozar, mas sin embargo Jesús a la hora que estaba ahí, se gozó porque había valido la pena morir por Luis, por Elena, por Damián, por Patti, por Fabricio, por Esteban, etcétera, etcétera. Imagínense al Señor Jesús clavado en esa cruz, sintiendo un gozo que había valido la pena, el sufrimiento, el sacrificio, el escarnecimiento que Él tuvo por ti y por mí. Eso fue lo que quiso decir este versículo, que Él se gozó en la cruz porque valió la pena lo que hizo por ti y por mí. Y al final vemos que entrega el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere. Aproximadamente casi 24 horas de la pasión de Cristo. 6 de la tarde, toma la Santa Cena. Vimos una cronología aproximadamente. Desde las 9 de la mañana, lo ponen en la cruz, está todo el día colgado, aguantando, sufriendo sed, que cuando tenía sed, él dice, tengo sed, y le dieron vinagre. ¿Por qué no le dieron agua al pobre hombre? ¿Por qué le daban? Yo cuando estuve estudiando esto y dice, bueno, alguien que tiene sed quiere agua, ¿por qué le dan vinagre? Tú no tomarías vinagre cuando tienes sed. El vinagre quema, es fuerte. Cuando yo estudié esto, de acuerdo a la tradición romana, que ellos eran expertos en hacer este tipo de sacrificios, el vinagre, cuando se los daban ahí a la cruz, porque era la crucifixión, la pena de muerte, los anestesiaba y mitigaba el dolor. El vinagre. Les daban para que mitigaran su dolor. Cuando el Señor Jesús dice, no, porque dice que lo leímos y no lo tomó, porque Él quiso pagar en carne propia, sin anestesia, el sufrimiento, el castigo que tú y yo merecíamos en esa cruz. Si nosotros analizamos esto, hermano, y entendemos ahora el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que murió en nuestro lugar, nada, ninguno de nosotros hubiera podido soportar todo esto. Muy bien. Pero, ¿saben? Ahora vamos a la resurrección. ¿Saben por qué los primeros cristianos del primer siglo, que eran echados al Coliseo romano, donde el César les decía que renunciaran a Jesús y que lo proclamaran a él Dios y que lo reconocieran como su Dios? Y les decían, renuncia a Jesús y reconoce al César y di que es Dios y quedas libre. ¿Y qué pasaba con los primeros cristianos? Los echaban al Coliseo, era el circo romano que les llamaban. ¿Qué es lo que hacía que esos primeros cristianos
les amenazaban, si tú no renuncias a Jesús, lanzaremos a tu hijito, vamos a empezar por el más pequeño. ¿Y qué decía el padre? No nos importa, échenlo. Pues venían, esto está en la historia, venían y lanzaban al más pequeñito a los leones. Después de que lo terminaban de devorar, iban con el que seguía, y luego con la esposa, y luego al final con el esposo. Díganme ustedes, ¿qué era lo que ellos sentían para que no pudieran negar a Jesús en el último minuto de su muerte? Porque habían visto al Señor Jesús, habían oído. Los primeros que vieron a Jesús resucitar. Y la segunda generación, tercera generación, habían escuchado el Evangelio tal y como nosotros ahorita, de que porque Él resucitó, ellos también habían de resucitar. Y el Espíritu Santo que estaba dentro de ellos les daba el poder, el valor de rechazar, renunciar al César, y que no les importaba que los echaran a los leones. ¿Por qué? Porque habían visto resucitar, habían escuchado, habían sentido esa convicción por el Espíritu Santo de que si Jesús había resucitado, entonces ellos iban a resucitar, y por lo tanto no les importaban que aquí les aplastara el león 30 segundos el cuello, pero 20, 30 segundos después estarían en la presencia de Jesús por toda la eternidad. Mire, y eso es lo que va a pasar en la gran tribulación. Todas las personas que se conviertan en la gran tribulación, cuando ellos se arrepientan y reciban a Jesús, el Espíritu Santo es el que les va a dar el valor, el poder de rechazar la marca de la bestia, y va a preferir que los decapiten a que los marquen. Tal como los primeros cristianos, la historia se va a volver a repetir. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces no existiría el cristianismo. El fundamento, la base del cristianismo es la resurrección de Cristo. Porque ¿qué caso tendría creer en aquel hombre que murió y no resucitó? Vayamos a Corintios 15, 1 de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Versículo 12. 1 de Corintios 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, hueca, esa palabra vana es hueca, vacía, entonces es nuestra predicación hueca, vacía, no sirve para nada también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es hueca, vacía, no sirve, aún estás en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Imagínense que nosotros como cristianos, que si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué diría el mundo de nosotros, las otras religiones? Pobrecitos estos cristianos que están poniendo su fe en alguien que no resucitó. ¿Y acaso que no es lo mismo que nosotros decimos de las otras religiones?
Cuando ellos ponen su fe en Alá, en Buda, en cualquier Dios, están poniendo su fe en alguien que no resucitó. De todos los líderes sagrados que existen en el mundo, Buda, Mahoma, los dioses, Alá, etcétera, etcétera, esas tumbas todavía permanecen ahí, los cuerpos ya putrefactos, huesos, polvo de los que fueron enterrados. Y la única tumba que está vacía es la de Jesús. Es la única tumba. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces estaríamos perdiendo el tiempo acá, hermanos. No tendría caso congregarnos. ¿Para qué? Nada más hasta donde llega la muerte, hasta ahí llegamos, no vamos a resucitar, no hay vida eterna, no hay milenio, no hay eternidad. ¿Qué caso tiene ser santo? ¿Qué caso tiene guardarme? ¿Qué caso tiene leer la Biblia, no pecar, guardar los mandamientos de Dios? Si no voy a resucitar, ¿para qué pierdo mi tiempo en una religión que no hay vida después de esta vida? Vayamos a Juan capítulo 20. Versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. ¿Quién es este? Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa, Juan, que Pedro, y llegó el primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre su cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero, Juan, al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora veamos en Marcos 16 este mismo pasaje con otro ángulo. Cuando pasó el día de reposo, ¿se acuerdan que en Juan dijo el primer día de la semana? ¿Saben cuál es el primer día de la semana? Domingo. Cuando pasó el día de reposo, Shabbat, sábado. María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. El primer día de la semana, o sea, domingo. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque era una piedra gigante que pesaba mucho. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Este joven, aquí en Marcos, era un ángel. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, y a Luis, y a Esteban, a Damián, a Sandra, a sus discípulos, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como los dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Veamos
la otra en Lucas 24, el otro pasaje sinóptico. Otra vez comienza en Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Se acuerda que Marcos decía, ¿quién nos removerá la piedra? O sea, ya se da cuenta, ahora entienden los pasajes sinópticos que lo que no dice Marcos lo dice Lucas y así, o sea, de diferentes ángulos. En Marcos decía, ¿quién nos va a mover esta piedra? Aquí habla que ya hallaron removida la piedra. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, separaron junto a ellas 2 varones. En el otro vimos que era un varón. Aquí son 2. Entonces, ¿a quién le creemos? De eso se trata la Biblia, hermanos. Ayer estudiamos sobre el bautismo, que si cuál pesa más, si lo de Hechos 2:38, lo que dijo Mateo 28, hablando del Señor Jesús sobre el bautismo. ¿Cómo se debe bautizar? Si en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o en el nombre de Jesús. Jesús lo dijo personalmente, un ejemplo, pero también Hechos 2:38, que fue inspirado por el Espíritu Santo, obviamente. Porque lo que escribieron, el libro de los Hechos que fue escrito, fue inspirado por el Espíritu Santo. O sea, lo mismo hacemos acá. Rápido tomo esto para sacar una enseñanza. ¿Cuál pesa más? ¿A cuál le hacemos caso? ¿Aquí el que está diciendo, el que vio 2 ángeles o el que vio 1? A los 2. A los 2 o a los 3. Y es por eso es que cuando tratamos de sacar una enseñanza, no podemos sacar solo un versículo y de ahí tomarnos no, así tiene que ser porque aquí este versículo dice, no, calmantes montes, vamos a ver qué dicen los otros libros. Si no encontramos nada, entonces nos tomamos de ese porque no encontramos otro. Y si encontramos otros 2 y 3, tenemos que trazarlo. Entonces, por eso les pregunté rápido, ¿a quién le vamos a creer? Porque en Marcos decía que vio 1 y aquí dice que eran 2. Entonces, por fin, ¿era 1 o 2? 2. Nada más que Marcos narró de 1. Y Lucas vio a 2. Entonces, la palabra de Dios nunca se contradice. No se contradice porque lo que escribió Lucas, Marcos y Mateo fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que dice 1 Timoteo 3:16? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que aquí vimos 1, aquí 2, entonces realmente, y si en otro evangelio, en Juan nos hubiera dicho, no, que fueron 3, entonces, por fin, serían 3, pero en total fueron 2. Leamos, dice aquí, he aquí separaron junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los que, miren lo que está diciendo los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, acordado de lo que los habló cuando aún estabas en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Bueno, muy bien. En Juan 20, otra vez regresamos a Juan 20. Miremos versículo 11, Juan 20, 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. María Magdalena, está hablando acá de María Magdalena. Y vio a 2 ángeles, aquí está María Magdalena viendo a 2 ángeles, con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabecera
y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y le dijo, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto el Señor, que Él les había dicho estas cosas. Miren, entonces aquí es donde vemos de que si vamos a Mateo 27, 28 para ver el otro pasaje, Mateo 28, versículo 1, la resurrección. Empezamos con Juan 20, la resurrección. Ahorita vamos a Mateo 28, la resurrección. Pasado el día de reposo, el sábado, al amanecer del primer día de la semana, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y un gran terremoto. Miren, aquí Juan nos enseña que hubo un terremoto. Mateo nos muestra que hubo un gran terremoto. Es por eso que, de acuerdo a este versículo, cuando Jesús resucita, dice que hubo un terremoto, ¿no? Es por eso que nosotros decimos que el día del rapto y la resurrección de los muertos, las tumbas de los panteones se van a abrir, para que quede como testimonio que era cierto lo que la Biblia decía, que los muertos en Cristo resucitarán primero, para que cuando los inconversos vayan a visitar su tumba o vayan al panteón y vean tumbas abiertas, se van a acordar de que era cierto, que la Biblia tenía razón, que había una resurrección de los muertos. No lo dice la Biblia, pero es ahí donde nosotros vamos sacando conclusiones, y es posible que esto suceda para que quede como testimonio. Y cuando vean tus familiares o mis familiares vayan al panteón y vean las tumbas, y otras no, y otras sí, y otras no, conforme vayan pasando los días les va a caer el 20. Oye, parece que el que estaba en esa tumba era cristiano. La tumba de tu familiar que era cristiano, mira, está destapada. Y las tapas por aquí tiradas y por allá, etcétera, etcétera, para que den testimonio de que era cierto, de que los muertos en Cristo iban a resucitar algún día. Muy bien, dice que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Hablando del ángel, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Está hablando el ángel. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved del lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como les ha dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Esta palabra salve era un saludo en aquel tiempo. Hola, la paz de Dios, ¿cómo están? Es un ejemplo, una traducción. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí
mí me verán. Muy bien. Fíjense de que, ¿se acuerdan que cuando Cristo es aprendido? Lo vimos en la película. Pedro lo empieza a seguir de lejos, tanto que lo llegó a negar. Muy bien. Y los demás que hicieron, solo Juan, el apóstol Juan, narra en la Biblia que se quedó en la cruz con su madre, María Magdalena y las otras mujeres. ¿Y los demás dónde estaban? Escondidos. Escondidos porque había comenzado la persecución. Por eso Pedro, cuando le dicen, tú estabas con él. No, yo no lo conozco. Y más allá, tú eres uno de ellos. No, sí, tú andabas con él. No, estás loco, yo no andaba con Jesús ni lo conozco. Cuando canta el gallo. Los demás discípulos estaban escondidos, había comenzado la persecución. ¿Y saben qué? Durante ese lapso de su muerte, ¿sí?, a la resurrección estaban escondidos. Pero cuando los discípulos, después dice Jesús que se le apareció a los discípulos, atraviesan la pared y les dijo, pasa a vosotros. Y como eran incrédulos, les dije, ¿no tenés algo de comer? ¿Se acuerdan de ese pasaje que han leído? Y fue cuando llama a Tomás y le dije, Tomás, pon tu dedo aquí, etcétera, etcétera. Y ahí es donde cree Tomás y cae de rodillas y lo adora y le dice, Dios mío. Muy bien. Después de esa aparición, cuando ellos reciben las noticias y Pedro le cae el 20 que ha resucitado, se acuerdan de que se los había dicho y se cumplió, agarraron valor y poder de que aquí ya no les iba a importar la persecución, que si los mataban y los apedreaban, y ahí comenzó la persecución de la iglesia, y por eso el evangelio empezó a proclamarse, a predicarse. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan de con Pedro, Pablo y Silas? Que cuando predican, los mandan a la cárcel, los flagelan, ¿y qué es lo que hicieron? Y les amenazaron, les prohibimos que anden hablando en ese nombre de Jesús, no estén predicando, si no nos vamos a volver a encerrar. Dice Pablo, salieron y lo primero que fueron a hacer, fueron al templo a predicar. Y por toda la historia, de generación en generación, muere la primera generación de los 11 discípulos, queda la segunda de que se convirtió en Hechos capítulo 2, que se convirtieron 3,000 y luego 5,000, y luego nosotros que somos la última generación de cristianos, que ahora no le tenemos miedo a la muerte. No le tenemos miedo al famoso virus. ¿Por qué? Porque nada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá separar del amor de Cristo, que es Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni principados, ni potestades, nada. Por eso en Apocalipsis dice, he aquí el que era, el que es y el que ha de venir, Jesús hablando. He aquí que yo estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades, del infierno, y ninguna prevalecerá contra la iglesia. Y esta es la esperanza que tenemos como cristianos. Y esta es la esperanza que le falta al mundo, de que cuando usted que me ve en este video, le caiga el 20 de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que si usted no tiene ninguna esperanza, usted vive por vivir y vive como se le da la gana y vive en la dolce vita y el que no fuma, el que no toma, que vino, etcétera, etcétera, ¿sabe qué? Porque usted no tiene una esperanza. Tal vez usted sea creyente de Jesús, usted tiene una religión, testigo mormón, etcétera, etcétera. Cualquier religión que tenga, pero si usted no tiene a Cristo, es por eso que usted vive como vive, porque no tiene esta esperanza que nosotros. Así como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar, porque esa es la esperanza del cristianismo, esa es la esperanza de todo cristiano, que vamos a volver a resucitar, que hay vida después de esta vida, que lo que nos espera, dice Pablo, que esta vida
no se va a comparar nada con la gloria venidera que nos espera en el reino milenial y en la eternidad. Que aunque ahorita estamos cargando nuestra cruz, porque los que siguen verdaderamente a Jesús, dice, toman su cruz. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar las cosas que le agradan a la carne. Tenemos que sacrificarnos en nuestro tiempo, dinero, esfuerzo para seguir a Jesús. Y es por eso, ¿por qué? Porque los verdaderos cristianos saben que vale la pena para vivir para el Señor, que hay vida después de esta vida, que lo que nos espera en el reino milenial no nos las vamos a acabar. Esta vida que estamos viviendo acá, 70, 80, 90 años, los más robustos, miren, no es nada con la eternidad. Así que yo los invito a los que están en las redes sociales, de que usted le entregue su vida a Cristo. Mire, si usted está deprimido, si lo tiene el diablo bajo el alcoholismo, bajo la drogadicción, la prostitución, ¿sabe qué? Porque el diablo quiere llevarlo a usted al infierno para que se condene. Pero para eso vino el Hijo del Hombre, para dar su vida. Porque el diablo viene a matar, robar y a destruir. Pero Jesús ha venido para dar vida eterna. Y es aquí nosotros le invitamos a que se arrepienta de sus pecados, invite a Jesús a su corazón para que Él le dé la vida eterna, porque Él es el único que dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Usted no se va a poder salvar bajo una religión, porque si por las religiones hubiera salvación, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué recordaríamos estas fechas de su sacrificio y su resurrección? Fue en vano el sacrificio. Si queremos salvarnos bajo una religión, usted necesita a Jesús. Él es el Salvador. Él vino a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Si usted se va a condenar es que porque usted quiere. Dios le ha dado esa libre decisión. Pero hoy domingo 4 de abril del 2021 es día de salvación. Yo le invito a que se arrepienta para que usted tenga la vida eterna. Ya no siga viviendo así, esa vida que lo tiene deprimido, sin esperanza. La gente que solo se la pasa tomando, fumando, drogándose, el jijiji, el jajaja, es que porque no tienen esperanza, piensan que al morir ahí se acabó todo. No, Señor, mire, aquí cierra los ojos y aquí los va a abrir en el infierno. Pero si usted se entrega a Cristo, mire, el día que usted muera, va a abrir los ojos en el cielo y Jesús lo va a estar esperando con los brazos abiertos. ¿Y qué? Con la esperanza de que usted va a volver a resucitar. Lo dice 1 Tesalonicenses 4:17, porque los que muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos arrebatados, dice la profecía. Así que, mire, ya no siga viviendo así. Familia que me escucha, se lo ruego, por favor, amigos, contactos, usted que me ve, usted que me conoce, le he hablado una y otra vez de Cristo. Cada vez que nos encontramos, si yo le he hablado, por favor, tal vez sea la última vez que Dios le hable. Tal vez sea la última vez, sea la última vez que Dios le está hablando a su vida. No sea que mañana sea demasiado tarde. Usted no tiene comprada la vida, no la tiene segura. Hoy estamos aquí hablando, ahorita usted está ahí viendo. Mañana quién sabe. Mañana quién sabe si estamos vivos, pero por lo menos yo tengo la esperanza donde voy. Y esa es la esperanza que queremos transmitirle, que Cristo lo ama, que Cristo murió y sufrió todo lo que acabamos de narrar y explicar. Esas 24 horas de Jesús, que fue un martirio para Él, un sufrimiento, pero aguantó, soportó, no se rindió, venció la muerte en la cruz, que el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros fue clavada en esa cruz. Dice Colosenses 2:13 al 15, que ya no hay culpa, ya no hay quien nos juzgue, porque ya se llevó nuestro juicio en la cruz. Aunque nosotros no habíamos nacido, no estábamos acá, pero se llevó a cabo el día que nos arrepentimos y aceptamos al Señor. Ahí morimos con Él en esa cruz
Y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos también. Pero ¿cómo si yo no había nacido? Pues bueno, eso se llevó a cabo 2000 años después cuando usted acepta a Cristo. Por eso el bautismo es símbolo de muerte y resurrección. Lo que sucede espiritualmente en el ambiente, por decir lo que no vemos cuando una persona recibe a Cristo, no vemos qué pasa si viene el Espíritu Santo como neblina y entra, no lo vemos. No, ese es el nuevo nacimiento porque nos gustaría ver qué pasa. ¿Usted no se dio cuenta? ¿No lo vio? ¿De qué forma entró? Pero ahora lo siente. Y es por eso que usted está aquí, congregándose. Y no le importa que estas 2 horas, 3 horas estemos acá. Porque su corazón lo anhela, lo desea, palpita su corazón. Como los del camino que iban a Emaús después de que Jesús resucitó, se les aparece a 2. Que iban bien tristes, desconsolados. ¿Y qué les pasa a ustedes? Les dijo Jesús, ¿qué no sabes lo que ha pasado en estos días? Que el Cristo, que lo crucificaron, etcétera, etcétera. Pero después de que le fueron abiertos los ojos y vieron que era el Señor y que todavía les preparó un pez asado, les dijo el uno al otro, ¿se acuerda? Le dijo, oye, ¿no sentías que cuando estaba con nosotros algo brincaba en nuestro corazón, hervía? Y eso es lo que pasa con nosotros. Así nos pasa cuando nos reunimos. Cuando alabamos al Señor, estamos cantando algo dentro de nosotros que no entendemos, no lo vemos, pero sabemos que es Él el que está dentro de nosotros, que nos ha dado vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vivos físicamente, pero espiritualmente estábamos muertos, separados de Él. Mas sin embargo, ahora nos ha dado vida eterna. Y esta es la esperanza de todo cristiano, y esta es la esperanza que queremos transmitir a las redes sociales, para que la gente que no tenga a Cristo se convierta y ya no viva usted así, en ese estado, con depresión, con ganas de suicidarse, seguir en el alcoholismo que lo tiene hundido ahí, Satanás lo tiene pisoteado y Cristo lo quiere hacer libre. Él es el que nos da la libertad. Así que gracias al Señor Jesús que murió y resucitó por nosotros, es que ahora nosotros tenemos vida eterna y no le tememos a la muerte. Y sabemos que estamos en tiempos finales y no sé qué vaya a pasar en estos meses, en el próximo año, pero la esperanza de que Él viene a recogernos muy pronto el Señor viene por nosotros. Tal vez antes de que el mundo empiece a presionar, las autoridades empiecen a presionar sobre la vacuna. Y la vacuna, miren, en ese trance puede venir el Señor a rescatarnos, porque nadie va a marcar a los que ya están marcados por Él. Tenemos su Espíritu, tenemos el sello del Espíritu Santo, Efesios 1:13. Y nadie nos va a poder marcar. Por eso los verdaderos cristianos que se convierten en la tribulación no se van a dejar marcar con la marca de la bestia, porque ya estarán marcados antes. Pero para que suceda, se lo recomiendo, no se me quede a lo que viene. Así que yo le invito con todo su corazón a que le entregue su vida hoy a Cristo. Vamos a orar en esta mañana. Inclinen sus rostros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque has muerto en nuestro lugar y que resucitaste. Esta es la esperanza que tenemos como todo cristiano, y que ahora vivimos para ti y morimos para ti, porque de ti somos hechura tuya, Señor. Tú nos formaste en el vientre de nuestra madre, tú nos trajiste a este mundo y sabías que algún día nosotros nos íbamos a arrepentir, y por esto tuviste misericordia, por esto nos aguantaste ahí. No nos llegó la muerte, porque de alguna u otra manera tú sabías que en el tiempo, en el día, la hora y fecha, nosotros íbamos a arrepentirnos e íbamos a aceptar. Y es por eso que tú detuviste el juicio, porque a lo mejor de alguno de nosotros ya estaba el hacha puesta para que viniera el juicio de nuestra vida, pero tú sabías por tu omnisciencia, Señor, que un día íbamos a arrepentirnos. Y es por eso que aquí estamos, Dios, dándote gracias. Señor, no tenemos cómo pagarte ese sacrificio tan grande que hiciste con nosotros, porque lo que la ley demandaba antes no era suficiente, porque no podían cumplirla.
Mas sin embargo tú mandas a tu Hijo, al Señor Jesucristo, a morir en una cruz para que Él pague la deuda del pecado. El acta de los decretos que estaba en contra de nosotros fue pagada y clavada en esa cruz, quitándole todo el poder y el dominio a los demonios y a Satanás, que ya no tienen dominio sobre nosotros, porque tú los venciste en esa cruz con tu muerte y tu resurrección. Qué susto se dio Satanás cuando vio que pensó él que había logrado su objetivo en matarte, que quería matarte desde niño, y pensó que él ya había triunfado cuando te vio crucificado. Pero qué susto se dio al tercer día que tú resucitaste. Y es ahí donde tu palabra dice que ahí Él ya ha sido vencido. Y por eso tu palabra dice que ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos hará separar del amor de Dios. Señor, gracias te damos en esta mañana. Yo quiero invitar a los que nos ven en las redes sociales. Le pido que le entregue su corazón. Hoy es el día de salvación. No deje pasar hoy que el Señor resucitó para darles vida eterna. Arrepiéntase. ¿Y qué tengo que hacer para ser salvo? Si usted me pregunta, ¿qué tengo que hacer? La salvación es por fe y por gracia. Si usted siente esta convicción ahorita, que está preparado su corazón, solo repita estas palabras conmigo, con todo su corazón, con mucha fe de que Dios va a escuchar su oración. Dígale así al Señor: Señor mío, Dios mío, reconozco que soy un pecador, que te he ofendido con mis pecados, que he hecho lo malo ante tus ojos. Señor Jesús, te pido que me perdones, que entres a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname mis pecados, Señor. Lávame con tu sangre preciosa. Haz de mí el nuevo nacimiento, porque creo que moriste por mí en esa cruz, pero ahora estás vivo. Y si tú moriste y resucitaste, yo también tengo esa esperanza de que voy a morir tal vez algún día, pero tengo la esperanza de volver a resucitar y encontrarme contigo cara a cara. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme en esta hora. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, nos gustaría conocerlo y felicitarlo. Mándenos un mensaje, un messenger, escríbanos para que ponernos en contacto con usted y darle unas instrucciones que debe de hacer después de haber hecho esta oración. De acuerdo a la Biblia, esta oración usted ha recibido el perdón de sus pecados. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Usted ha pasado de muerte a vida eterna. Así que ya no le tenga miedo a la muerte ni a lo que venga, porque han sido perdonados sus pecados. Pero necesitamos darle un seguimiento. Así que nos gustaría conocerlos. Aquí está la congregación abierta. Que Dios lo guarde y lo bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.